Primera de Corintios 2:14, ¿qué dice la palabra del Señor? En Primera de Corintios, el capítulo 2, el versículo 14 dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Qué hermosa palabra que nos regala el Señor en esta mañana. Pero el hombre, ¿qué? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las va a percibir, no las va a entender el hombre natural. Y ahí nos dice, porque para él son ¿qué? Es una locura. Es una locura que tú vengas aquí a este templo y adores al Señor. Entonces es mejor irnos para el parque. Es mejor irnos para un centro comercial que venir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una locura que tú ofrendes porque tienes que llevarle la plata al pastor. Eso es una locura. Para él es una locura lo que tú haces. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida y te pone a danzar y habla otras lenguas, el hombre natural dice: están locos. No las puede entender. No las entiende. Porque dice la misma palabra de Dios y dice: para él son locura y no las puede entender. Ahora, ¿sabe por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, Edwin, en cambio, Cristian, en cambio, Norbey, en cambio, Oscar, ¿qué? ¿Qué? Ahí dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Y el Señor en su mente, en su corazón, pudo entender el mundo espiritual, o sabía del mundo espiritual. Entonces es necesario que nosotros podamos entender el mundo espiritual. El problema del mundo natural, desde lo espiritual, significa trascender en lo natural. El espiritual trasciende en lo natural. ¿Cómo dije? El espiritual trasciende en lo natural. O sea, el espiritual puede entender lo que se está moviendo en este momento en su familia, en la nación, en el sector. El espiritual sabe que algo se está moviendo. Usted sabe lo que se está moviendo en su familia. Usted sabe lo que se está moviendo sobre sus hijos. Tiene que correr, ¿no? Porque el enemigo entra ahí y empieza a esclavizar a su casa, a sus hijos. Empieza a poner frío, apatía por lo espiritual. Y sus hijos no van a querer buscar de Dios, porque el enemigo, y nosotros no nos estamos dando cuenta a qué horas se metió el enemigo. Usted tiene que saber en este momento cómo está su casa. Pídale a Dios que le deje ver si sus hijos realmente aman a Dios o no aman a Dios. Soy padre de 4 hijos: a Cristian, Alejandro, Celeste, a Junior. Les pedí perdón hace unos días, a Cristian le dije un día también: perdóneme porque muchas veces los obligué a ir conmigo a la iglesia, pero de aquí en adelante ustedes van a caminar de acuerdo a sus propias convicciones. No los voy a esforzar más. Pero también estoy al cuidado espiritual de ellos.
y al cuidado espiritual es que yo sigo orando por ellos, para que Dios les muestre a ellos el mundo espiritual, para que ellos puedan entender el mundo espiritual. Y me preocupo cuando veo algo raro en alguno de mis hijos, digo, esto no va bien. Entonces entro a hablar. Toca estar pendiente de lo que se está moviendo en nuestra casa. Toca estar pendiente de lo que se está moviendo en la nación. Porque la iglesia fue llamada a hacerle oposición al mundo natural, al mundo del enemigo. Entonces, el espiritual es aquel que trasciende, como dije yo, es aquel que trasciende en el mundo natural. Para el primer punto, para entender el propósito divino. O sea, le voy a hacer la pregunta: ¿usted sabe cuál es el propósito tuyo aquí en la tierra? ¿Por qué naciste? ¿Para qué vives? ¿Por qué estás en este mundo? El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, entendió muy bien su propósito. Y lo que la Biblia nos enseña en esta mañana es que nosotros tenemos que entender cuál es el propósito de nuestra existencia. El espiritual entiende cuál es el propósito divino con su vida. El diablo te quiere enceguecer para que la luz de Cristo no resplandezca en ti, para que tú no entiendas cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida. Y Dios tiene un propósito grande con tu vida, y tienes que empezar a ver, a caminar en el mundo espiritual para que tú puedas entender cuál es el propósito de Dios. Si tú sigues pensando en lo natural, ocupándote en lo natural, nunca vas a entender el propósito de tu existencia. Morirás si nunca lo entendiste. Perdiste la venida, el tiempo aquí en la tierra. Yo no me quiero morir sin antes haber trascendido en el mundo espiritual y haberle enseñado a mis hijos, haberle enseñado a una iglesia que nosotros somos más espirituales que naturales, que carne. Ezequiel entendió la situación de Israel o la condición de Israel hasta que Dios lo llevó, ¿qué? En el espíritu. Nosotros no vamos a entender el mundo natural hasta que Dios no nos lo muestre por el espíritu. Amada iglesia, si tú estás viviendo el mundo espiritual, tú tienes estas características y me gustaría compartirlas con ustedes. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 22. Gálatas capítulo 5, el versículo 22. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Estamos ahí. Gálatas 5, 22. Si tú estás viviendo en el Espíritu, estas características se tienen que mover sobre tu vida. Mas el fruto de ¿qué? ¿Es qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Para tales cosas no hay ley. ¿Está lleno tu corazón de amor? ¿Está llena tu vida de amor? ¿Amas a tu prójimo? ¿A todo tu prójimo? ¿O solo hay unos que amas y a los otros no? ¿Hay gozo en tu vida? ¿O estás triste por una deuda? Bueno, estás triste por diferentes circunstancias. ¿Qué pasó con el gozo?
¿Qué pasó con la paz? Usted tiene paz en su corazón, descansa. Uno puede dormir. Se levanta a la 1, 2, 3 de la mañana, no puede dormir. Hay cosas que lo preocupan. El versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Quiero dejarles esta palabra en su corazón. No se te olvide que usted es espiritual. Si quiere ver el mundo, pídale a Dios que le revele desde el mundo espiritual el mundo natural y la condición del mundo natural. Si usted no se mueve en lo espiritual, se está moviendo en lo carnal. Una de las dos: o se mueve en la carne o se mueve en el espíritu. Pero yo creo que sí tenemos que ser conscientes y que la única manera de ver nuestra condición es a través de que Dios nos revele, de que Dios nos muestre cuál es el propósito de Él con nosotros, con el mundo, y cuál es tu papel aquí en la tierra, en el mundo espiritual. Adoramos a un Dios de espíritu y sabemos que todo lo que sucedió en el mundo espiritual primero. Sabemos que todo lo que sucede en nuestra casa es el mundo espiritual que está oprimiendo nuestra casa, está destruyendo nuestra familia. Y es aquí cuando tú tienes que levantarte, como dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Se dice que tomando toda la armadura de Dios. Y si tú no te levantas, el mundo espiritual sí se va a levantar contra ti y te va a oprimir y te va a acabar, te va a destruir. Y después vendrán lágrimas, después vendrá el lamento. Dios no estaba conmigo. Tú tienes que entender lo que dice la Biblia en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces tú tienes que entrar a decirle: Señor, revélame esa vida en abundancia. Y revélame, Señor, cuáles son los planes que el enemigo tiene contra mi casa, para poderme levantarme, Señor, para poder ordenarle al enemigo que quite sus manos, que quite sus decretos y convertir esos decretos de maldición que el diablo tenía contra nosotros y determinar unos decretos de bendición para mi casa, para mis hijos, para mi familia. Y no dejarnos, escúcheme bien, engañar por el enemigo, porque a veces el enemigo cree que nos hace entender, nos hace creer que Dios no está con nosotros, pero se equivoca. ¿Sabes por qué? Porque Dios mismo dijo en su palabra: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero no nos vamos a dejar amedrantar. Tenemos que entrar en el mundo espiritual y tenemos que ver el mundo espiritual tomados de la mano de Dios. Póngase sobre sus pies, por favor. Póngase sobre sus pies. Levante sus manitos al cielo. Tal vez Dios en esta mañana te permita ver por el Espíritu cómo está el mundo natural, cómo está tu casa. Dígale a Dios: Señor, déjame ver la condición de mi casa. Déjame ver la condición de mis hijos. Sé que hay un mundo espiritual que quiere destruir mi casa, Señor. La rebeldía de su hijo no nació porque sí. Es porque el enemigo entró ahí. Porque se le dio lugar a él. Que la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, templanza, bondad. Señor, déjame ver mi casa. Señor, no voy a permitir, Dios de los cielos, que el enemigo engañe a mis hijos.
porque hablaré palabra tuya a mis hijos, porque hablaré palabra tuya a mis nietos, Dios. Oír palabra de Jehová y viviréis, dice el Señor. La palabra de Jehová, la palabra de Dios es la que da vida, es la que libera, es la que santifica. Desate palabra de Dios, profetice palabra de Dios en esta mañana sobre tu casa. Profetice palabra de Dios sobre tus hijos. Tus hijos vivirán porque Dios ha prometido que enviará su Espíritu sobre ellos. Pero es tu responsabilidad decir: oíd palabra de Jehová, oíd palabra de Dios y viviréis. Bendiga su casa. Vamos en esta mañana, lance la palabra de Dios, profetice la palabra de Dios. Lo único que tú tienes que hacer es hablar la palabra de Dios. No tienes que inventar nada, lo único que tienes que decir es lo que ya está escrito. Lo que Dios ha dicho de tu casa. Lo que Dios ha dicho de tu casa. Dios ha dicho de tu casa que bendecirá tu descendencia. Dios ha dicho de tu casa que bienes y riquezas sobrarán en tu generación. Dios ha dicho de tu casa que tu descendencia no mendigará pan. Levante sus manos. Nuestros hijos, Dios, nuestros nietos no mendigarán el pan, Dios de los cielos. Señor, nuestra casa es bendecida por ti, mi amado Padre. Señor, Dios de los cielos, tú abrirás ventanas. Tú abrirás, Señor, Dios de los cielos. Desde los cielos, bendición para nuestra generación. Señor amado, tú bendecirás, Señor, nuestra generación donde quiera que esté. Porque tú dices, Señor, en tu palabra, amado Rey, que aún en el desierto tú harás brotar a las llaves. Tú harás, Señor, correr fuentes de agua, Señor amado. Padre, mi casa necesita tu presencia. Padre, mi familia necesita de tu Espíritu, Señor. Señor, mis hermanos, Señor, vivirán por tu Espíritu Santo. Señor, ninguno se perderá, mi amado Dios, porque tú eres el Dios de vida. Señor, Dios de los cielos, levanta, Señor, cada familia, mi amado Padre. Solo tu palabra es la que puede dar vida, Señor. Clama por tu casa, clama por tu familia, clama por esta nación. Mira todo ese valle de huesos. Necesitan oír la palabra de Jehová. Necesitan oír la palabra de Dios. De tu amor. Por favor, Señor, deseo de tu gloria, derrama de tu gloria, derrama de tu Espíritu, Señor, en cada uno de nosotros, Dios. No importaría, por favor, amado mío, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Dígale al Rey de Gloria en esta mañana con toda de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Amén, que Rey, que debilita, que desespera. Por ti, no me
desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, que no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia y de tu poder. Hambre que duele y que debilita y que desespera por ti. Yo tengo hambre de ti y de tu presencia, de tu fragancia y de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. El Padre, tengo hambre. Yo tengo hambre de ti, de tu presencia, hambre de ti, Señor. ¿Cuánto le puede regalar un aplauso al Señor?